Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Queremos continuar con nuestro tema de este ministerio Restaurados por Dios. El día de hoy tenemos nuestro tema número 13. El tema 13 está titulado, es la segunda parte de nuestro tema de la semana pasada, está titulado Cancelando Deudas, segunda parte. Hoy seguiremos viendo esta parte de la cancelación de las deudas. Y hemos estado hablando acerca de lo que es el perdón, ¿verdad? Pues el perdón, vemos que tiene una parte vertical, ¿verdad? La cual le llamamos también que es esa parte judicial, porque es cuando nosotros encomendamos esa ofensa que hemos recibido, la encomendamos a Dios, ¿verdad? Que Él es el único capaz de juzgar, ¿sí? Solamente Dios es el único capaz de juzgar en estas situaciones. Ahora también el perdón se ejerce de una manera horizontal, ¿recuerda? Pues en esta parte horizontal, esto quiere decir que se refiere a la interacción social, ¿sí? A la relación que tenemos con las personas, ¿sí? Ahí, en esa parte horizontal, en esa relación que tenemos con las personas, es donde se lleva a cabo una transacción de gracia, ¿sí? Esa transacción de gracia que se da entre la persona que ha cometido la ofensa y la persona que ha sido ofendida. Bueno, y vamos a ver que el perdonar, pues no es un proceso. Perdón, el perdonar es un proceso y no un evento. Ciertamente, pues sabemos que va a haber momentos que hagan que vengan otra vez a tu mente pensamientos malos, de enojo, de amargura, ocasionados por la ofensa. Y pues que esto va a ocasionar, estos pensamientos van a ocasionar que te salgas de tus casillas y pues caigas en pecado, que te llenes de ira, de amargura, y pues que otra vez termines juzgando a tu cónyuge, ¿no? Miren, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pues en esos momentos que vienen esos malos pensamientos, que empiezas otra vez a caer en lo mismo de juzgar a tu cónyuge, en esos momentos tienes que ir a Dios, tienes que ir a Él y confesarle tu pecado, buscar su ayuda, porque pues caíste otra vez, aunque ya te habías propuesto a lo mejor pues ya no hacerlo. Y a lo mejor también tendrás que ir a tu cónyuge más de una vez para recordarle pues que hay pecado entre ustedes y que aún no ha sido resuelto y que pues esto mantiene una grieta en su relación y pues siguen con la necesidad de reconciliarse. Miren, vamos a ver Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Y aquí podemos ver, ¿no? Que aquí nos habla de que reprenderle, ¿no? Pero esto no es con el propósito de acosar a tu cónyuge, ¿no? Para que confiese como dé lugar, no, sino que debes hacerle saber que le amas a tal grado que te duele que hayan ofensas entre ustedes y que esas ofensas están lastimando la unidad y el cariño en su matrimonio. Y pues, ¿cómo debemos hacer esto? Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Con humildad y mansedumbre. Debemos acercarnos como ese instrumento de Dios y con la esperanza que sus ojos sean abiertos y de que responda confesando su pecado y pidiendo perdón. Y ese perdón que tú ya le has dado, ¿no? Cuando tu corazón ya ha habido ese perdón hacia Él y que no has abrigado ninguna amargura. Así es, esta parte, ¿verdad? Y bueno, necesitamos también aclarar cuándo es necesario aplicar este proceso del perdón, ¿sí? Este proceso del perdón, en qué momentos tenemos nosotros que ponerlo en práctica. Pues esto aplica solamente en aquellos casos cuando el esposo o la esposa ha hecho algo a lo que la Biblia se refiere como, y lo llama como pecado, ¿sí? Solamente en esos casos, en esos momentos, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, tú no necesitas pedir perdón cuando has hecho algo ocasionado por tu debilidad humana, ¿verdad? Cuando por nuestras debilidades, por ejemplo, alguna cosa que tú hayas olvidado, ¿verdad? Olvidaste hacer algo. Por ejemplo, vas de camino a trabajo, de regreso a casa, ¿verdad? Y tu esposo te encargó que trajeras algo contigo, que compraras algo, ¿verdad? Y por alguna situación, ¿verdad? De la dinámica, ¿verdad? De la calle, de todo lo que tienes que hacer, todas tus actividades, pues se te olvida, ¿verdad? Se te olvidó traerlo, se te olvidó hacer eso que te pidieron. Y llegas y bueno, pues ya no lo traje, ¿verdad? Se me olvidó, ¿verdad? Dices, y bueno, pues en estas situaciones, pues no aplica este proceso del perdón. ¿Por qué no aplica? Bueno, esto es un simple olvido ocasionado por la debilidad natural de nosotros como seres humanos. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Pues simplemente expresar, pues al expresarle a tu cónyuge el que te sientes mal, ¿verdad? Por haber olvidado, ¿sí? Y por todos los inconvenientes que esto pudiera provocar, ¿verdad? Tampoco aplica el pedir perdón, ¿sí? Este proceso de perdón no aplica en situaciones de un acto accidental, ¿sí? Cuando por alguna situación de descuido o por un accidente algo ocurre, ¿verdad? Entre ustedes, en casa, no sé, en algún lugar, por ejemplo, si por accidente mueves un mueble, ¿verdad? Y tiras algún adorno, ¿verdad? O algún objeto que por accidente, ¿verdad? Rompes algo que es valioso para tu esposa o para tu esposo, ¿verdad? Pues todo esto... lo único que corresponde en ese momento, pues sí, es expresar esa pena, ¿verdad? Por la pérdida, ¿sí? Pero en esos casos, bueno, no necesitas pedir perdón a tu cónyuge. Tampoco necesitas pedir perdón por las diferencias de personalidad, ¿sí? O de perspectiva, ¿sí? Recuerda que somos muy diferentes, ¿verdad? No hay nada malo en que tú veas las cosas diferentes a como las ve tu esposa o como las ve tu esposo, varón, ¿sí? Tu esposo, hermana, pues es diferente a ti, ¿verdad? Y él proviene de un contexto muy distinto, ¿sí? Y como hemos visto, bueno, pues así es como Dios nos formó, ¿verdad? Él nos tomó de diferentes influencias que Él usó para moldearnos, ¿verdad? Y nos une como matrimonio, nos vuelve ahora una sola carne, pero provenimos de contextos muy diferentes, ¿verdad? Bueno, pues esas diferencias, hemos visto, no son malas, ¿verdad? No son malas en sí esas diferencias. Lo que sí sería malo es de que nosotros estuviéramos enfocándonos, ¿verdad? Solamente en esas diferencias, ¿verdad? Eso sí haría algo no conveniente, ¿sí? Pues por esas diferencias no debemos pedir perdón, ¿sí? Tampoco tienes que pedir perdón cuando has intentado hacer algo, por ejemplo, te encargó tu esposa hacer algo en casa y no lo pudiste hacer, no lo lograste, ¿verdad? O fallaste en hacerlo, ¿sí? Tal vez le dijiste a tu esposa, sí, voy a arreglar la instalación eléctrica, voy a arreglar algo, ¿verdad? De la plomería,
y de pronto te das cuenta que no lo lograste, ¿verdad? No se cumplió el propósito, ¿sí? Bueno, pues lo único que está pasando es que tú en esa situación estás expresando ese amor, ¿verdad? A través de un acto de servicio para ella, ¿sí? Para tu esposa y bueno, al final no lo pudiste lograr, no lo pudiste completar, no se pudo realizar. ¿Qué pasa? Lo que corresponde es solamente hacerle saber a tu esposa, ¿verdad? Que bueno, que lamentas que no pudiste lograrlo y las molestias que eso, ¿verdad?, va a traer, ¿sí? Tú lamentas todo esto, ¿sí? Pero eso es todo, ¿verdad? ¿A qué queremos llegar? ¿A qué punto queremos llegar? Mire, tenemos que aclarar en qué momentos corresponde el proceso del perdón. El perdón inicia como una determinación vertical, lo hemos visto, ¿sí? Y se pone en práctica como una transacción con tu pareja, ¿sí? ¿En qué momentos? En los momentos cuando el pecado se interpone en el camino que Dios ha trazado para tu matrimonio. Cuando el pecado interrumpe la unidad, cuando el pecado interrumpe el amor entre ustedes, cuando el pecado se interpone en el entendimiento que debe haber, que Dios ha dispuesto que debe haber entre ustedes como matrimonio. Ahora veamos, ¿le parece? En Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, verso 25, dice Marcos 11, 25, el Señor nos dice así: y cuando estéis orando, perdonad. Sí. Cuando estéis orando, perdonad. Son palabras del Señor. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tú tienes algo en contra de alguien, perdónalo, para que Dios también te perdone tus ofensas. Dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto nos lleva a entender que el perdón quita esa carga de nuestros hombros para ya no seguir con ese peso que llevamos, ¿verdad? El peso de nuestros errores, ¿sí? Y esto, fíjense, nos va a permitir restaurar todo aquello que se ha dañado, ¿sí? Mientras más dispuesto estés a perdonar, más vas a experimentar las bendiciones de Dios que vienen a través de ese perdón, ¿sí? Y mientras más experimentes esas bendiciones, más continuarás deseando incorporar y realizar nuevamente ese ciclo que tú has dispuesto ya en confrontar, confesar y perdonar, ¿sí? Todo esto te va a llevar a vivir los beneficios de aquellos que resuelven sus conflictos diariamente, porque en el matrimonio deben de resolverse los conflictos al día, No podemos seguir guardando, ¿verdad?, esos conflictos y dejándolos para mañana, ¿verdad? No, ya debemos estar en esta parte, ¿sí?, de que como matrimonios debemos estar resolviendo nuestros problemas diariamente. Y mira, cuando entramos en esta parte, ¿sí?, en este proceso, ¿sí?, nosotros vamos a estar realmente agradecidos de que ya no tengamos esos problemas graves, ¿sí?, sin resolver, ¿sí? Porque, bueno, imagínate, recuerda, ¿verdad? Tenemos esa parte de que a veces conservamos un closet lleno de asuntos pendientes. Bueno, ¿cómo les llamamos? Asuntitos pendientes, ¿verdad? Esos asuntitos pendientes sin resolver, ¿verdad?, de hace 10 o 15 años, ¿verdad? Y tenemos ese closet ahí, ¿verdad?, almacenado de amarguras que llevan muchos años sin resolverse. Pero este proceso del perdón nos libra de todo eso, y es por lo que debemos de estar agradecidos, ¿verdad?, agradecidos con Dios, porque Él hoy nos está enseñando este nuevo camino del perdón. En todo este proceso del perdón, pues hay también requerimientos, ¿sí? Es un proceso que nos trae requerimientos y también nos trae algo a cambio, nos da algo a cambio, ¿sí? Debemos ver el perdón como una inversión en nuestra relación.
Y como toda inversión, pues también tiene un costo implícito, ¿sí? Es importante que reconozcamos esos requerimientos, ¿sí?, que traen este proceso del perdón, ¿sí? Y también las ganancias que nos va a traer este proceso del perdón, ¿sí? De estos requerimientos vamos a hablar ahora. Vamos a ver varios, pero ¿quieres comentarnos? Bueno, el perdón requiere humildad. Es solo cuando comprendemos que la vida realmente significa algo más grande que nosotros mismos, que hay algo más importante que nuestros deseos, que nuestros anhelos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Cuando realmente pues entendemos que si tenemos vida, que si respiramos, esto es solo para cumplir los propósitos, los planes y la alabanza para alguien más. Solo entonces, cuando comprendemos esto, que nuestra vida no gira alrededor de nosotros, solo así entenderemos y seremos capaces de perdonar. Cuando nosotros estamos parados en el centro de nuestro propio universo, que nada es más importante que nosotros mismos y nada nos ofende más que el pecado que hacen contra mí, o cuando el orgullo nos hace pensar que nosotros mismos somos pues como justos, ¿no? Y sin duda, pues nos creemos más justos que la persona con la que vivimos, ¿no? Entonces, cuando hay esta situación, pues realmente se nos hace difícil perdonar. Y realmente, pues, el perdón es más fácil para la persona que vive consciente de su realidad y que pues también sabe que tiene una gran necesidad de ser perdonada y está convencido profundamente que necesita de la gracia. Y pues solamente así, cuando hay cuando hay esa conciencia en nosotros de que también nosotros necesitamos pues ser perdonados y necesitamos de esa gracia, solo así podremos responder dando gracia. Así es, así es. Otro requerimiento también es que pues el proceso del perdón requiere compasión, ¿sí? La compasión. ¿Qué es la compasión? Compasión es afligirse cuando ves a alguien que está padeciendo, ¿sí? Y eso te impulsa a ayudarlo para aliviar su sufrimiento, ayudarlo a remediar ese sufrimiento o evitarlo, ¿sí? Y bueno, a ver, hermanos, hermanas, les hago unas preguntas, ¿sí? A ver, los esposos, ¿verdad? Y las esposas también. ¿Usted siente esa compasión cuando su cónyuge peca contra usted? ¿Usted siente compasión por él, siente compasión por ella cuando está pecando, cuando ha pecado contra usted? ¿A usted le aflige el conflicto que su cónyuge está atravesando con su pecado? ¿Le aflige eso? ¿Se aflige usted cuando su esposa, varón, cuando su esposa está batallando contra sus errores, cuando está batallando contra sus fallas, una y otra vez, usted la ve ahí, usted se aflige por eso? ¿Usted se entristece, hermana, cuando su esposo tropieza y cae en sus debilidades? ¿Usted se entristece por eso? ¿Sí? Hermano, hermana, le pregunto, ¿usted se pone junto a su cónyuge? ¿Usted lo apoya en esos momentos que vemos que son los peores que está pasando, ¿verdad? Cuando él está o ella está batallando contra su pecado. ¿Usted se pone junto a él para ayudarle a llevar esa carga, ¿sí?, en esa lucha contra el pecado? Son preguntas muy fuertes, ¿verdad? Y es necesario que nosotros lo consideremos. Hermano, hermana, usted perdona a su cónyuge porque usted le ama, ¿cierto?
y porque ama a su cónyuge, usted pues se preocupa por él o se preocupa por ella, ¿verdad? Pues también tenemos que preocuparnos por nuestro cónyuge porque él o ella está atravesando, como creyente, ¿sí? Los creyentes están atravesando también esa lucha contra el pecado. Y eso también nos debe de preocupar, ¿verdad? Nosotros debemos estar preocupados por ellos porque nuestro cónyuge también está atravesando lo que nos describe Pablo en Romanos capítulo 7, ¿sí? Esa lucha contra el pecado que él describe ahí, pues también lo está experimentando su esposa. Varón, hermana, también su esposo está experimentando todo esto. Mire, vamos a ver un poco de esta situación. Romanos 7, verso 15, por favor. Romanos 7, versículo 15 nos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Esa condición. Dice el verso 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermano, hermana, usted perdona a su cónyuge, ¿sí? Porque la gracia de Dios lo está impulsando a esto, ¿verdad? Y usted sabe que esa gracia, como ha dicho mi esposa, esa gracia está usted necesitada o necesitado también de esa gracia. Eso es lo que nos impulsa a perdonar, ¿sí? Pues aquí, en lugar de ver con esos ojos de juicio a nuestro cónyuge, ¿verdad? Lo estamos viendo con los ojos de amor, ¿verdad? Motivados por esa gracia de parte de Dios. También pues el perdón requiere confianza y pues esta confianza no es en tu esposo, sino de fe en Dios. Si tú crees que Dios está contigo, crees en su palabra que es verdad, que lo que Él hace es justo y bueno, y pues que Él te dará lo necesario para cumplir con su llamado al perdón, aun si tu cónyuge te rechaza y no busca tu perdón, aún así, y crees que hay bendición al otro lado de las dificultades de ese perdón, crees que cuando fallas y vuelves a ofender, Dios te perdona y te da el poder de cambiar. Pues por esa confianza en Dios, estás dispuesto a perdonar a tu esposo o a tu esposa. Es por esta confianza que tienes en Dios y porque sabes que Dios te perdonó a ti también tus pecados, ¿no? Y tus fallas. Así es, así es. Otro requerimiento, ¿verdad? Necesario en este proceso del perdón es el autocontrol, ¿sí? El autocontrol. El perdonar a tu cónyuge por haber pecado contra ti requiere ese autocontrol, pero mire cómo lo traducimos. Requiere decirte no a ti mismo, ¿sí? Tengo que negarme yo mismo, ¿sí? Tengo que decirme no a mí, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Ejerciendo el autocontrol que tengamos nosotros, ¿verdad? Sino ese autocontrol que Dios nos ha dado. Él nos ha dado ese autocontrol. Mire, Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues bien, para poder perdonar, para perdonar a tu cónyuge, tienes que decirle no ¿a qué? A la amargura, ¿sí? Le tienes que decir no a esa amargura que sientes, que llevas ahí cargando, tienes que decirle no, ¿sí? Cuando tú hagas esto, eso te permitirá a ti, ahora sí, recibir una ofensa y no darle lugar para que crezca y se expanda en tu corazón, ¿sí? Así, esa amargura, al tú negarte a ella, ya esa amargura ya no va a poder dominar la manera en cómo tú respondes, ¿sí? Esto es importantísimo. Nuestra respuesta siempre está dominada por esa amargura, ¿cierto o no?
pues cuando tú dices no, la rechazas, ¿verdad? Le dices no a esa amargura, la respuesta a tu cónyuge, por supuesto, será diferente. ¿Qué significa esto? Tienes que decirle no a esos deseos de responder con, pues así, con ira, ¿verdad? Todo airado, ¿verdad? Y mucho menos esas acciones de venganza, ¿sí? Algo importante aquí, también es algo importante que notar en esta parte, ¿sí? de el autocontrol, ¿sí? Muy importante, hermano, hermana, ¿sí? Tienes que decirle no a ese impulso que a veces, digo a veces, es muy común, pues ese impulso que tenemos de compartir tu enojo, de compartir tu ira con algún familiar, ¿verdad? Es muy común esto, ¿sí? Estás tan enojado, y mira, a veces, o incluso hasta un amigo, un hermano, ¿verdad? O con un hermano pues, vas y compartes lo que te hizo tu esposo, lo que te hizo tu esposa, y ahí andas, ¿verdad? Regando todo esto por todos lados. Pues mira, eso definitivamente es lo más negativo, porque eso nunca te va a llevar a realmente ese perdón auténtico, ¿sí? Tienes que tener ese autocontrol, negarte a ese deseo, porque lo único que estás haciendo es poniendo en mal a tu cónyuge, y definitivamente eso nunca los va a introducir en este proceso del perdón. También otro punto es que pues el perdón requiere sacrificio. Nosotros pues realmente por nuestra naturaleza pues nos amamos mucho, ¿no? Amamos mucho a nosotros mismos, más que a nuestro esposo o esposa, ¿no? Y no queremos exponernos a todo el esfuerzo que conlleva el confrontar amorosamente a nuestro cónyuge, ¿no? Cuando hay una ofensa, pero no lo ha reconocido. Y el perdón requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestros deseos de tranquilidad, de comodidad, de confort, de paz, ¿no? Pero realmente pues superficiales, los cuales pues obtenemos a través de no hablar todas las cosas, de quedarnos callados, ¿no? Nos metemos en esa comodidad, en esa tranquilidad superficial, pero realmente pues se requiere que enfrentemos lo que no nos gusta, ¿no? Para ayudar al otro y alcanzar la reconciliación en nuestra relación. Entonces vemos que pues se requiere de un sacrificio, de un esfuerzo para poder alcanzar ese perdón, esa reconciliación. Así es importantísimo, ¿verdad? Verlo como este requerimiento, ¿verdad? También otro requerimiento sería pues tener una buena memoria, ¿verdad? Una muy buena memoria se requiere, ¿sí? Para este proceso del perdón. Y bueno, la tenemos, ¿verdad? Usted y yo sabe que tenemos esa buena memoria porque nos acordamos perfectamente bien aquellas ofensas, ¿verdad? Aquellas cosas, cómo nos ofendió nuestra esposa, ¿verdad? O hermana, usted se acuerda perfectamente bien en qué momento o qué errores tiene su esposo, usted se acuerda, sabe perfectamente bien las debilidades, ¿verdad? No sabemos bien los pecados de otros, ¿verdad? Tenemos muy buena memoria para eso. Pues también debemos tener buena memoria y ser muy hábiles para recordar los nuestros, ¿verdad? Para recordar nuestras debilidades, nuestros errores, ¿verdad? Nuestros pecados. Debemos ser buenos para no olvidarlos, ¿sí? Esto pues nos permite que pues recordemos constantemente que tenemos también una gran necesidad de ser perdonados, ¿sí? Debemos recordar siempre que, bueno, pues esa necesidad de la gracia de Dios nunca se va a terminar. Debemos tener siempre bien en cuenta esto. Nunca debemos olvidar que la necesidad de gracia siempre la vamos a tener, ¿sí? También nunca debemos olvidar que hemos sido amados con un amor, realmente un amor inmerecido, ¿sí? Ese amor que hoy tenemos de parte de Dios no lo merecíamos y eso no lo debemos olvidar, ¿sí? Debemos tener buena memoria para eso. Tampoco debemos olvidar
que Dios nunca nos da la espalda. Él nunca va a hacer que compremos su favor. ¿Sí? Bueno, y cuando nosotros estemos ya siendo conscientes de todo esto, pues vamos a tener un profundo aprecio por esa gracia que hemos recibido. ¿Sí? Y en ese momento tendrás ahora sí un corazón listo para perdonar. ¿Sí? Y bueno, como estamos viendo, no va a ser un proceso fácil, ¿verdad? No es fácil ni va a ser cómodo, pero lo que sí va a hacer es que, bueno, pues esto nos va a permitir a ambos, ¿sí? A ambos, al esposo y a la esposa, les va a permitir entender su gran necesidad de recibir perdón, ¿sí? Y bueno, todo eso son los requerimientos, pero también vimos que hay una recompensa, ¿verdad? Pues sí, hay una cosecha, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy quieres cosechar, hermano, hermana? ¿Qué es lo que usted quiere cosechar el día de hoy? ¿Usted quiere seguir cosechando esa división? ¿Usted quiere seguir cosechando desilusión, desamor? ¿Usted quiere seguir cosechando esos deseos de huir de la relación? ¿O quiere tener una cosecha diferente? Usted puede plantar una mejor semilla para, ahora sí, recibir una mejor cosecha. La cosecha que nos da el perdón, ¿sí? Esa cosecha es la que todo matrimonio requiere. Y mire, esto nos tiene que regresar, ¿verdad?, a este proceso, ¿verdad? Porque, mire, cuando hablamos como pareja, con honestidad, cuando somos honestos entre nosotros, confesamos aquellas faltas, aquellos pecados, oramos uno por el otro, nos arrepentimos, ¿sí? Pues todo esto nos trae una reconciliación, ¿sí? Y con esa reconciliación, el amor que hay el uno por el otro crecerá y se va a profundizar. Y mire, esto es lo que deseamos, ¿verdad? Por eso le digo, es lo que todo matrimonio desea, ¿sí? Pues el perdón nos lleva a esta cosecha. En ese momento vamos a dejar de mirar a la otra persona como nuestro enemigo, ¿verdad? Y ahora sí, comenzaremos a trabajar juntos, ¿sí? Trabajando juntos para levantar muros de defensa, ¿sí? Contra todas las amenazas que existen en este mundo caído, ¿sí? Todas esas amenazas que quieren destruir nuestro matrimonio, ¿sí? Este proceso del perdón, pues produce paciencia, ¿sí?, en nosotros. Experimentamos en este proceso que en los momentos difíciles Dios nos dará la gracia para no caer a esas emociones intensas que se sienten. Usted sabe a lo que me refiero. Cuando estamos en ese proceso, tenemos unas emociones muy intensas, esos deseos de nuestra carne. Pues la gracia de Dios es suficiente y no nos dejará caer en ellas, ¿sí? De esos deseos de nuestra carne, esas intensas emociones a las que me refiero. Por ejemplo, cuando queremos ser el juez de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿verdad? Ya no vamos a querer ser su conciencia, ¿verdad? De estar ahí, ¿verdad?, diciéndole todo lo malo que ha hecho, todo lo malo que ha sido con nosotros. Ya no seremos su juez, ¿verdad? Resistiremos todo eso, ¿sí? Estaremos pues ya en esta parte de dispuestos a seguir confrontando, seguir confesando y seguir perdonándonos, ¿sí? Y eso sí, bien conscientes de que Dios está obrando en nuestro matrimonio. Aún, ¿sabe? Él está obrando aún cuando ya estamos cansados, quizás. Quizás ya estemos cansados, quizás ya estemos muy desanimados. Pues mire, sepa usted que Él no va a dejar de trabajar. No va a dejar de trabajar en su matrimonio hasta que su obra esté hecha en nosotros. Y su obra en nuestro matrimonio esté completada. Él seguirá adelante trabajando con persistencia y con esa perseverancia, ¿sí? Y nosotros hoy tenemos que estar conscientes también de que nunca podríamos haber hecho esto nosotros solos, ¿sí? Hoy es posible experimentar esta unidad como nunca antes la hemos experimentado. ¿Sabe por qué?
a través de este proceso del perdón. A través del perdón nosotros seremos liberados para que el propósito de Dios se cumpla, ese propósito más alto que el que nosotros podamos planear, ese propósito de Dios se cumpla y para que también nosotros lo veamos implantado en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pues hermanos, terminemos aquí nuestro tema de hoy. Demos gracias a Dios y pidámosle al Señor que Él siga hablando a nuestras vidas y siga cumpliendo su propósito en nuestro matrimonio. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Este tiempo, Señor, en que tú nos permites recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Hemos estado siendo confrontados con nuestra condición, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando, te rogamos, Señor, que tú sigas mostrando, Señor, aquello que tenemos que dejar, aquello que tenemos que abandonar, Señor. Haz en tu obra a través de esta palabra en nuestros matrimonios, Señor. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos. Padre, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza. Bendito seas, Padre. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios nuevamente por este tiempo, por esta oportunidad. Y pues le invitamos, si Dios permite, nos podamos ver continuando esta serie de Ministerio de Matrimonios Restaurados por Dios. Pues le mandamos un abrazo, que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.